Nos wauke kuna kichwa manta mini bandera chiski yata mi charri. Kayo tunta nishpaman tu idiomas pacha impitian antian gusta. Kichwa takamanani kisukunap santarina. Pero mautulaka chunchuri kurichun kikisha. Kichwa ya chiche campita tukuy Argentina ta. América tapadrishpa y magmana mundo ta. Presentamos Quichua Manta, programa radial dedicado a la difusión del quichua que se habla, se recita y se canta en Santiago del Estero. Quichua Manta, desde el Quichua, con la conducción de Cristian Ramón Verduc, Marcelo Salvatierra y Alejandro Iñiguez. Comienza Quichua Manta. Imaina Pureques, Yanazo Soyarescona. ¿Cómo andan ustedes, amigos oyentes? Allí yata. Bien nomás. Ancha allí. Muy bien. Ancha mi kusikuni. Me alegro mucho. Ancha mi kusikuiku. Nos alegramos mucho. Aria, sí pues, nos alegramos mucho, así como están de alegres los horneros, por ejemplo. Todos los pajaritos. Todos los pájaros se muestran más contentos. Y las plantas. Las plantas están contentas también, se les nota. Y todo eso porque estamos en septiembre, estamos empezando el mes de septiembre y porque esta semana ha llovido. Por fin. Ha llovido. Y eso lo vamos a celebrar con una chacarera. Napas mi yatay piparan, napas mi sachakusikun, namatukuy makausari, nami mapas chuyakiku. Napas mi sachasisaka, napas mi surirutonka, namay pa mi huachanka, napas mi mucho yanchonka. Takopasmi, mistorpasmi, manaunas pokonkanku, nami tukuy mamiranka, nami mikuy pishenkachu, tukuy mami sukuyayo, shaki manda kusikakman, para chusuyan maishapu, shaki papanta pichanma. Se dio la lluvia en mi pago, el monte a alegrarse empieza, todo a adquirir fortaleza y a resurgir renovado, ya queda desdibujado el rostro de la tristeza. La floración de los montes ya vendrá con su renuevo, el avestruz pondrá huevos y el ganado en parición. Traerán la disipación de la carestía más luego. La algarroba y el mistol ya pronto han de madurar, lo de
demás producirá dentro de poco también. Y el alimento y sostén dejará ya descansar. Tiene todo y otro aspecto que con ventaja ha cambiado de lo que fue marchitado, pasando a lucir lozano, cual si la lluvia lavando limpiara lo demacrado. Hemos escuchado la chacarera Parachunta, letra de Vicente Salto y música de Guillermo Orellana, interpretada por el dúo Quichua Manta. Muchas gracias, Josefina Salazar. Sí, y la ponemos porque esta chacarera, porque el miércoles 1 por la noche ha llovido. Hubo truenos, relámpagos y lluvia. Dicen que ha sido la tormenta de Santa Rosa. Y alguien nos decía la vez pasada, hace un par de años, nos decía, ¿cómo Parachunta si nosotros decimos Parachun, por decir que lleva, que es lo que quiere decir, ¿no? Pero claro, hemos consultado el diccionario del profesor Domingo Bravo. Por empezar, don Vicente Salto sabía por qué decía Parachunta. Vamos al diccionario del profesor Domingo Bravo y nos dice que ese taj es un sufijo de énfasis, es una partícula enfatizante quichua sin traducción al castellano. Se encuentra en palabras como maitaj, ¿dónde? Pitaj, ¿quién? Que si uno dice pi, ya está preguntando quién, pero si le pone el taj, le está agregando ese enfático. Imaj, ¿por qué sería? Si agregamos, decimos lo mismo si le agregamos el taj. Y mataj, ¿por qué? Y mataj yaranqui, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has dicho? Bueno, vamos a escuchar un gato ahora. Vamos, un mishi. Va la primera. Me voy para Briaposo a carnavalear, me voy para Briaposo a carnavalear, con todos mis amigos me quiero encontrar, seguro llegará la gente del lugar, mirándolo bailar, mi corazón se alegrará, si está por Toto y Barra ya se escuchará los cohetes reventar debajo del timbrao, después medio picado la chacarera bailará, me voy para el reposo a carnavalear. Se va la segunda. Viva los de Saavedra, se podrá encontrar. Viva los de Saavedra, se podrá encontrar con los que se vinieron a la capital, tratando de olvidar el año que pasó, tan lejos del hogar, vendrá buscando diversión. Cuando el sol aparezca tras de la estación, la fiesta acabará. También el carnaval, quien se quiera alegrar, seguro al año volverá. Me voy para Briaposo a carnavalear. Se ha escuchado el gato Carnaval Briaposeño, letra de Juan Carlos Carvajal, música de Orlando Jerez, interpretada por Orlando Jerez y su conjunto. En esa época estaba don Ramón Artaza integrando el conjunto de don Orlando Jerez. Qué guitarrista y qué cantor. Qué buen hombre don Ramón Artaza, qué buen hombre don Orlando Jerez. ¿Cómo es? ¿Orlando Ramón o Ramón Orlando Jerez? Bueno, ya la semana pasada, bueno, hace pocos días ha sido día de San Ramón. El martes de esta semana ha sido día de San Ramón. El 31. El 30 era día de Santa Rosa y el miércoles 1 de septiembre a la noche ha llegado la tormenta de Santa Rosa. Chainaningu, así dicen que es tormenta de Santa Rosa. Estamos saliendo al aire por LRA 21 Radio Nacional Santiago del Estero, que este año
cumple 50 años. Es motivo de satisfacción saber que la radio tiene toda esa trayectoria. Sale por AM 1130, FM 98.5. También salimos por la página www.quichuamanta.com.ar, que la sostiene la Fundación Tarpui, a quienes agradecemos siempre, estamos agradecidos aunque no lo digamos. Y en esta página, www.quichuamanta.com.ar, pueden encontrar los programas emitidos. También estamos saliendo al aire por Radio Así es lo Nuestro, que está en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, dirigida por nuestro amigo Luis Ángel Pinto. La página de la Radio Así es lo Nuestro es así, www.asieslonnuestro.com.ar. Y por intermedio de la radio Así es lo Nuestro, también estamos saliendo en la radio Costa de Arenas, FM 93.3, que está en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Salimos también al aire Radio Ashpamishki, que dirige Juan Siriaco Tevez, desde el Círculo Santiagueño de Verazategui, en la provincia de Buenos Aires. La página es www.ashpamishki.com.ar. ¿Cómo les suena ese Ashpamishki? ¿Les suena así? Shh. Bueno, sí, tienen razón. Se escribe con EH. Así nos vamos entendiendo. Así, igual que como el signo que tiene una marca de combustibles, así. Ashpamishki. Y ese ki, bueno, como quien escribe cualquier palabra que empieza con ki, es decir, pues lleva la letra Q con U y después la I. ashpamishki.com.ar. También estamos saliendo por la radio Mundo Rural. Gracias al amigo Juan Mucárcel por incluirnos. Claro. En la radio Mundo Rural, que página www.mundorural.com.ar. Es momento de una vidala, más vale. Vengo llegando, traigo en el pecho una flor. De lejos vengo llegando, traigo en el pecho una flor. Para entregarte, prenda de mi alma, con estos versos, con esta flor. Toda mi vida, todo mi amor, toda mi vida, todo mi amor. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución. En Verazategui, venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 11 3 302 58 o al 667 669. Recibimos también mercado para su tranquilidad de una exquisita elaboración y comer empanadas bien calentitas. Trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Verazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Presentamos
Quichua Manta, programa radial dedicado a la difusión del quichua que se habla, se recita en Santiago del Estero, del quichua. Con Cristian Ramón Verduc, Alejandro Iñiguez. Quichua